El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja. Tu presentación en este caso te damos la bienvenida a este espacio donde nos proponemos un poco repasar lo que tiene que ver con bueno, la cuenca del río Uruguay, la cuenca del Plata, para conocer un poco algunas de las actividades que se vienen desarrollando en ambos lados de la frontera, el papel de los gobiernos locales. Me parece que es un tema interesante en estos momentos tratarlo, conocerlo, informarnos sobre lo que tiene que ver con algo vital para nuestros pueblos. Sí, buenos días, Andrés. Un gusto estar contigo, con la audiencia. Efectivamente, pensar la cuenca de cada uno de nuestros ríos es una nueva forma de pensar nuestros estados nacionales y las posibilidades de la integración. ¿Por qué? Porque en todo el sur, el Amazonas para abajo, digamos, el desarrollo fluvial desde el punto de vista hídrico ha sido de una riqueza enorme para todos nuestros países, para los estados, en el caso de los estados federales, en Argentina, en Brasil, y desde hace muchísimos años que se entendió de que había que trabajar en alianzas estratégicas en lo que se denomina la Cuenca del Plata. La Cuenca del Plata, digamos, es apuntando a la salida del Atlántico desde Bolivia y por la vinculación de los ríos Paraguay, el Paraná, el río Uruguay y los afluentes a los mismos, que son en un 90% navegables. Este, se ha pensado en la posibilidad de la salida de nuestra producción, el ingreso de mercaderías, digamos, aprovechando estas ventajas comparativas que muy poco zonas y regiones en el mundo tienen, que estar tan integrados, primero teniendo agua dulce, ¿verdad? Lo cual favorece la producción, la alimentación de las poblaciones, etcétera, y en segundo lugar, digamos, porque son vías navegables en su enorme mayoría. Nuestros países no apostaron a la navegabilidad de los ríos hasta tarde. Si bien hubo desarrollo fluvial, ¿verdad?, en el siglo XIX, importante, porque es un medio de comunicación importante, pero no estamos pensando del grado de desarrollo e industrialización que posteriormente tuvieron nuestros países, o el grado de desarrollo de los cultivos intensivos, ¿verdad?, que tienen el día de hoy, granos en soja, etcétera. La realidad es que solamente se ha aprovechado una de las vías hasta el momento, que es la de Paraná. Y hay una hidrovía, la hidrovía que viene desde Asunción, ¿verdad? Paraguay, Argentina, Uruguay, que fue planificada con escasas expectativas cuando se hicieron los estudios primarios, pero que en la actualidad ha logrado transportar, pese a un desorden importante en la experiencia, este, 20 veces más de lo que se había entendido al inicio de producción. Y bueno, y eso sin que la eficiencia de la misma, digamos, haya sido una característica, ¿no? Con muchas dificultades en las negociaciones entre los países. Yo creo que con cierto grado de desconfianza que siempre fue intrínseco de unos con otros, los estados nacionales, en pensar cada uno cómo podía sacar un jugo de esa experiencia compartida, y no pensar desde el punto de vista de que la integración nos fortalecía, que era ganar más. Y así todo, digamos, es una hidrovía muy importante, la más importante que existe en el sur y la más importante que existe en América del Sur. Porque está muy poco explotado. Inclusive algunos de los ríos importantes, como en el caso de Uruguay, que son afluentes del río Uruguay, como es el río Negro, se hicieron represas que no tenían previsto el pasaje de navíos, en particular de barcazas, ¿no? No dejó ningún tipo de previsión, lo cual muestra, digamos, de que la planificación estratégica está pensada en el cemento, en el camión, o sea, las carreteras, el camión, como algo exclusivo. Eso explica el por qué los trenes dejaron de circular con transporte de mercadería,
y la falta de visión, la falta de visión de los estados nacionales en cuanto a los intereses nacionales, porque a partir de los 200 kilómetros el camión, cuando son más de 200 kilómetros, el camión es parasitario. Es 40% más caro que el transporte en barcaza. Entonces no hay ninguna explicación lógica de que esto se mantenga, lógica desde el punto de vista de los intereses nacionales y los intereses que tendríamos que tener en cuanto a una integración profunda que, en primer lugar, favorezca al productor y no al intermediario, y en segundo lugar, de que no se esté prisionero de los puertos que en su mayoría están privatizados, los de salida marítima, con multinacionales que son los que operan en los puertos, algunas de las multinacionales más grandes del mundo, y que están aliadas a las compañeras navieras, y que nosotros ya hemos desactivado también la marina mercante en nuestro país. Entonces, frente a esta realidad terrible, que es la realidad de la época del consenso de Washington, ¿no? Digo, acá siempre hay explicaciones, y las explicaciones y causalidades, no casualidades. Entonces, son los intereses de otros que primaron sobre los intereses profundos nuestros, lo de nuestro país. Frente a esta realidad, digamos, desde hace más de 10 años, y ocasionados por el conflicto que se dio por la instalación de la pasta de celulosa en Uruguay, frente a Gualeguaychú, ese conflicto que fue grave entre Uruguay y Argentina, digamos, en ese momento los gobiernos locales empezaron a actuar, digamos, buscando no perder la relación para poder dar respuesta a las necesidades de la propia gente en el territorio, de diferente tipo, y no desperdiciar lo que ya existía de experiencia acumulada y de acuerdos estratégicos de carácter local. Porque la interrupción de los puentes es una cuestión muy, muy grave, ¿no? Digo, no solamente desde el punto de vista de las economías locales, sino muy grave desde el punto de vista de las posibilidades de pensarse en común. Entonces, todo eso, digamos, los intendentes lo entendieron, hicieron un esfuerzo muy grande que se fue consolidando y crearon este organismo que hoy existe, que no tiene personería jurídica ni pretende tenerla en el inmediato, pero que es un espacio de confluencia, de pensar absolutamente todo el territorio de la cuenca del río Uruguay, en la zona baja y media, hasta la zona de San Borja, pensarlo en común, digamos, y hacer propuestas y fortalecerse unos con otros para las negociaciones de diferente tipo y para el accionar. El objetivo, dos tipos de objetivos. Uno, el generar una navegabilidad y desarrollo portuario que permita el desarrollo estratégico de las economías regionales en todos estos territorios. Dos, atender a que la gente que habita estos territorios, a su vez, tenga posibilidad de mejores destinos de los que tiene en la actualidad en todo sentido, que no esté relegada desde el punto de vista de la salud, de la educación, la cultura en general, ¿verdad? Porque hoy por hoy son prácticamente el último orejón del tarro desde el punto de vista de los intereses de las capitales puertos. Muy difícil llegar y solucionar cualquier tipo de problema de una oficina de cuarta de cualquier ministerio nacional. Entonces, los gobiernos locales decidieron respaldarse uno con otros y buscar cómo coincidir con los gobiernos nacionales en el desarrollo de una cuenca que necesariamente tiene que desarrollarse porque el volumen de producción, nuestros países son países que solamente producen materia prima para su relación con el resto del mundo, ¿no? Porque no son competitivos en general, por lo menos todas estas zonas no son competitivas desde el punto de vista industrial y de otro tipo de servicios, o relativamente importante no son competitivos. Entonces, por eso es la producción de soja, ese es el lugar, la inserción internacional que se nos ha dado. Eso es lo que siguen los estados nacionales y los esfuerzos que hay productivos. Entonces, bueno, la soja, los granos, digamos, están primeros en todo, como lo estuvo la carne, si bien ya no es lo primero, es también de un valor muy importante en la exportación. Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita.
que llora sangre el ceibal.